Bien, ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Necesito que me contesten, ¿sí? ¿Qué hacemos si encontramos a un paciente que está convulsionando? ¿Quién se anima? Anto, sí. Abrí nomás el micrófono. Ay, pensé que era el micrófono el que me lo apretó. Dejar que convulsione, pero tratando de proteger la parte de la cabeza para que no llegue a haber más daño que quizás. Bien. El resto, obviamente, no estar agarrando a la persona como para retener los movimientos que hace el cuerpo. Bien. Porque Perfecto. he visto fútbol, por ejemplo, que a los jugadores de fútbol también muchas veces convulsionan, y por lo que yo veo y lo que hacen mal es tratar de abrirle la boca también. Bien, no Pero sea... como, bueno, Claro, o sea, he porque visto, perdón. está ese mito de que, ay, no, se va a tragar la lengua. ¿Cómo se va a tragar la lengua el paciente? Es un músculo que está unido al cuerpo. Es imposible. Sí puede obstruir la vía aérea parcial, pero no se la va a tragar. Bien, nosotros al introducir nuestras manos, un objeto o lo que fuere dentro de la boca del paciente, o sea, en el momento de la convulsión, el paciente se contractura tanto y su mandíbula tiene un poder tan fuerte que puede lesionar nuestras manos, o si ponemos el objeto hasta romper cierto objeto que introduzcamos dentro de su boca, que con eso mismo puede obstruir la vía aérea. También, ¿qué puede suceder? Al apretar esa mandíbula con tanta fuerza el paciente, puede romperse algún diente, ¿sí? Entonces, si el diente se rompe, también puede obstruir la vía aérea, ¿sí? Otra cosa es que puede morder y lastimarse la lengua, ¿sí? Hubo casos que hasta se llegó a cortar un pedazo de la lengua al paciente. ¿Bien? Entonces, no hay que introducir nada en la boca del paciente, ni intentar mantenerla abierta, ¿sí? No hay que sujetarlo al paciente. Bien, y otra cosa, que tenemos que tener en cuenta es en el lugar donde el paciente le dio la convulsión, ¿sí? Si no es un lugar seguro, lo llevamos a una superficie plana, ¿sí? Puede ser que el paciente esté sentado tranquilamente y empieza a convulsionar. Lo llevamos al suelo, ¿sí? Y ahí tratamos de que su entorno sea seguro para que no se golpee. ¿Bien? Nosotros entonces dijimos que íbamos a dejar pasar la convulsión sin hacer mayores. ¿Bien? ¿Qué sucede si el paciente tiene dos o más convulsiones? ¿Otra persona que me pueda contestar? En ese caso, ¿qué hacemos? Brisa, ¿estás? Romina, ¿estás? ¿Alguien que me pueda contestar?
¿no? Patricia, ¿quién más está? ¿Qué hacemos con un paciente que convulsionó más de una vez? Gabriela, Luzmila, Silvana, ¿no? Bueno, Anto, tenés el micrófono apagado. Ahí está. No, estaba pensando, pero... Si el paciente convulsiona más de una vez, ¿nosotros seguimos dejando que tome su curso Ujú. o llamamos al servicio de emergencia? Y no, y creo que ya de la primera convulsión deberíamos haber llamado el servicio de emergencia, porque para que lo revise, para que tenga, ¿cómo es? En cuenta si puede llegar a haber otra convulsión o no. O como, más que nada, para por las dudas, prevenir. Bien. Gabriela, Yo ¿querías creo decir que, algo? Sí, perdón. yo creo que desde la primera convulsión, bueno, uno deja que sus movimientos y todo sigan, pero si hay otras personas al lado, decir, llamar al servicio de emergencia, por si acaso. Yo haría eso, no sé si estaría bien, pero... No, lo mismo que Anto, decía actuar hasta que venga emergencia. Bien. Está bien, hay que llamar al servicio de emergencia, obviamente, siempre a la primera convulsión. Pero si el paciente convulsionó más de una vez, ya requiere traslado, ¿sí? O si el paciente está convulsionando y esa convulsión no para durante más de 5 minutos, debemos llevarlo, trasladarlo. ¿Bien? Está perfecto, igual que llamen al servicio de emergencia siempre, ¿sí? Pero si nosotros somos el servicio de emergencia, pasó una vez, bien, revisamos al paciente, el paciente no tiene ninguna lesión, está bien, puede pasar un tiempo hasta que el paciente se recupere 100%, vamos a suponer que tuvo la convulsión y a los 10, 15 minutos, otra convulsión, traslado, ¿sí? Traslado de inmediato. ¿Bien? Bien. Con respecto a los desmayos, ¿sí? ¿Qué sucede? Una persona se desmaya cuando pierde la conciencia repentinamente, ¿sí? Y vuelve en sí después de un tiempito, ¿sí? Eso es un simple desmayo, ¿sí? ¿Por qué uno se desmaya? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿sí? Puede ser por deshidratación, por ejemplo, ¿sí? O por cierto tipo de emociones, ¿sí? Por tener mucho calor, sentirse sofocado. ¿Bien? En esos casos que una persona se desmaya, nosotros, como enfermeros y paramédicos, ¿qué debemos hacer ante un desmayo? ¿Qué hacemos ante una persona o un paciente que se desmaya? Se lo tiene que poner boca arriba para inspeccionar. Bien, bien. ¿Qué más? Bueno, signos vitales.
Bien, lo examinamos para ver si no tiene ninguna lesión ocasionada a lo mejor por esa caída del desmayo. Bien. ¿Qué más? Verificar si está respirando o si no, iniciar RCP. Bien. Levantar las piernas. Ya no se usa. Lo que recomendamos es solamente ponerlo en posición lateral de seguridad y aflojarle la ropa. Aflojarle la ropa. Bien. Y entonces, también tenemos que tener en cuenta lo que dijo la compañera, si una persona que se desmayó, luego no responde, no respira, comenzamos RCP y obviamente si tenemos un DEA, lo utilizamos. ¿Sí? Igualmente, una persona o un paciente que se desmayó siempre tiene que ser atendido luego por algún profesional de la salud. ¿Sí? Porque muchas veces podemos pensar, no, fue un simple desmayo, pero no fue un simple desmayo. ¿Bien? ¿Sí? Habitualmente los desmayos no son graves, pero igualmente deberían ir con un profesional médico. ¿Bien? Luego tenemos lo que son los derrames cerebrales, que ocurren cuando el flujo sanguíneo, ¿sí? Se interrumpe, o sea, en una parte del cerebro, se interrumpe ¿por qué? Por un coágulo. ¿Bien? Y ese coágulo genera ¿qué? Las muertes de las células cerebrales. ¿Sí? También este derrame puede ser causado por sangrado, ¿sí? Dentro del tejido cerebral. Bien, y tengamos en cuenta que los derrames cerebrales pueden ocasionar daño permanente, ¿sí? Muchas veces son de acción rápida, ¿sí? Y otras veces también ese deterioro puede revertirse, ¿sí? Y los derrames cerebrales pueden ocurrir a cualquier edad, ¿sí? Muchas veces decimos, no, y sí, era una persona mayor. No, no le dio un derrame cerebral por ser una persona mayor o adulta. Le puede dar a cualquiera, ¿sí? Bien, tenemos signos y síntomas de un derrame cerebral. Puede ser confusión, puede ser debilidad, puede ser salivación, ¿sí? Problemas en la vista, pérdida de la conciencia, pérdida del equilibrio. ¿Qué más? Dolores de cabeza, esos dolores de cabeza que son de repente y que son muy fuertes. Confusión. ¿Bien? ¿Sangrados también? ¿Cómo? Confusión. ¿Sangrado de la oreja, algo de eso también es lo mismo? Claro, la pérdida del equilibrio mayormente sangran los oídos. ¿Bien? Otra cosa más Dificultad para hablar. dificultad para hablar, eso. Otra cosa decía más notoria es eso, la dificultad para hablar. ¿Sí? Que la persona, por ejemplo, no pueda formar palabras o comprender lo que el otro le dice. ¿Bien? Y otra más que notoria son las parálisis o los adormecimientos que pueden suceder en rostros, en piernas y en brazos, ¿sí? Y especialmente en un lado del cuerpo. ¿Bien?
vamos a suponer, les pregunto, yo tuve un derrame cerebral en mi lado, en mi hemisferio derecho, ¿sí? Y me quedó una parálisis. Bien, ¿de qué lado del cuerpo se manifiesta esa parálisis? Del otro lado. Izquierdo. Bien, del opuesto. ¿Sí? Perfecto. Profe, ¿el derrame es como el ACV o son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes, Ah, parecidas. Bien. Y acá tenemos un examen que nosotros hacemos a los pacientes, que es una de las maneras más rápidas para revisar a la persona, para ver los signos y los síntomas que presenta, que es el examen FAST, F-A-S-T. Bien, la F de face, cara. Entonces, ahí comprobamos que si el paciente, ay, el gato quiso salir por la ventana y estaba cerrada, chicos. Perdón, me dio risa. Si el paciente tiene algún lado de la cara que Desnivel. desnivel, exacto. Luego tenemos brazos, ¿sí? Mayormente en esta prueba nosotros lo que le hacemos es que el paciente sostenga los dos brazos paralelos y ahí nos vamos a dar cuenta si uno baja, ¿bien? O si directamente no puede levantarlo a ese brazo. ¿Bien? Luego tenemos el habla, que es lo que dijo la compañera de las personas que no pueden hablar con claridad. ¿Sí? Y la T de tiempo. ¿Sí? De que tenemos que recurrir a un centro de atención médica. ¿Bien? ¿Qué hacemos en los casos de un derrame cerebral? Primeramente, si uno sospecha que hubo un derrame cerebral, llamar al servicio de emergencia. ¿Sí? Tenemos que anotar el momento cuando comenzaron esos síntomas y esos signos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, medicamentos utilizados para tratar esto del derrame cerebral son efectivos en un cierto determinado tiempo. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros debemos saber, o si no lo sabemos, anotamos que la última vez que se supone que la persona o el paciente estuvo bien. Bien, sus familiares, quien esté con ellos, notan que el paciente cambió. Bien. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con la persona y tratamos de tranquilizarla. ¿Bien? ¿Qué sucede si la persona no está completamente consciente? Hacemos lo mismo que hicimos con el paciente anterior. Lo colocamos en posición lateral de seguridad. ¿Bien? Si estamos nosotros dentro del servicio de emergencia, obviamente, traslado. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí quedó alguna duda? Así podemos pasar a lesiones y a enfermedades ambientales. No, profe, pero ¿sabes qué? Le voy a comentar algo. Usted Sí, sabe que en el trabajo tengo una pacientito de 87 años. Yo trabajo a domicilio. sí. Esta paciente de 82 años básicamente ha tenido un herpes zóster y post-herpes, digamos, quedó con secuelas de dolor
por lo tanto ella permanece en cama porque no quiere levantarse, dice que manifiesta siempre que está dolorida todo el cuerpo, como que todo relaciona con el herpes, ¿verdad? Sí. Y tiene, y ha comenzado ya con principios de Alzheimer, ella. Pero usted sabe que el viernes, mientras la estaba higienizando, ella me estaba hablando perfectamente como todos los días, Sí. haciendo broma y demás, y de repente la miro y ella se desvanece. Yo la tenía sentada en Se el desvanece, inodoro. perdón, que Sí, se llega, o sea, se desmaya. exactamente ahí pero estando sentada en el inodoro, quedó, o sea, se hizo para atrás, digamos, con la mochila, sobre la Ujú. mochila, y quedó desvanecida ahí. Cuestión de que la hablaba, ella por supuesto, no me respondía, estuvo así por lo menos 5 minutos. Ujú. Y yo la trataba de conversar, de hablarla a ella, y, y le decía yo, pestañear, le digo, si vos me entendés lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy hablando. Bueno, ella con sus ojitos me decía que sí. Eh, Le digo, bueno, ahora no tengas miedo, le digo, te voy a llevar hasta la cama. Yo la movilicé a la cama, ya había hablado al 107 acá, que es el que tenemos acá en Tucumán. Sí. Hablé la emergencia, pero ella tenía todos los parámetros normales. Yo le tomé cuando llegamos a la cama, cuando la acosté, Sí. todo, tenía todos los parámetros normales, lo cual a mí me llamó la atención porque pensé que podía, por ejemplo, con el oxímetro que me iba a marcar de menos, pero Pero no, saturaba ¿cuánto? 96. Bien. La temperatura estaba totalmente normal, Y por tenía ejemplo, te 30. pregunto, ¿había Sí, comido? ¿Qué hora era? no, ya había desayunado y ya había tomado Ah, porque ella en el desayuno toma Lotrial, toma, toma el Lotrial, hoy tiene un montón de remedios. Bueno, ya bien. me voy a acordar. Y del servicio de emergencia, Ella ¿qué había dijeron? desayunado y la medicación ya la había tomado. Cuestiones de que ha sido un momento, pero se la llevó en la emergencia al sanatorio, y en el sanatorio el médico la revisó completamente y aparentemente no Un saben qué simple, puede haber sido. o sea, para ellos entonces fue un simple desmayo. Exactamente. Para mí, no, porque he notado, que ya se lo dije a los familiares, que ella tiene periodo, que la estoy observando, donde ella se empezó a olvidar cosas. Por ejemplo, por ejemplo, ella ha venido el nieto, ha conversado con el nieto y al rato pregunta, no, pero si ayer ha venido. Tiene como momentos de que eh, como que no se ubica en tiempo y El espacio. tiempo, Eso yo le comencé a notarle a claro, ella. ahí sí es una falta de, que puede ser Alzheimer o puede ser directamente propio de la edad, que se pueda olvidar de ciertas cosas, porque sabemos que todo anciano se olvida de las cosas. Vamos a decir que son muy pocos los que llegan a cierta edad muy lúcidos. Sí, Pero si en el servicio de emergencia vos me decís que le hicieron todos los exámenes y dio todo es- perfecto, sí, tiene que haber sido un simple desmayo, puede ser por emociones, puede ser, como dijimos antes, por calor. Eh, Viste cuando uno se empieza, raro que ella, por ejemplo, en este caso, no te haya mencionado antes del desmayo que a lo mejor se sentía mal. no, no me dijo nada. Es más, como le digo, siempre yo soy de hablarle y estamos haciendo broma y cosas, y ella Claro, se estaba riendo y me seguía la conversación, y fue en un segundo que bueno, eso es lo que llama la atención, porque uno cuando se empieza a sentir mal, mayormente decimos, me siento mal, y a lo mejor ahí puede producir el desmayo. Raro es eso, de que ella te estaba hablando muy normalmente, como hablan
cotidianamente y de repente se desmayó. Sí, O sea, sí, los sí, médicos en ese caso, no voy a criticar a los médicos, creo que tendrían que haberle hecho alguna tomografía. sí, yo he pensado exactamente lo mismo, porque me ha parecido muy raro este, el hecho en sí, porque todos los días hacemos lo mismo y de repente, por supuesto Claro, que a eso mucho no la llevan a control, ¿no? claro, Eso también, claro, a lo mejor Que sí, haya sí es sido un síncope, totalmente, porque como usted decía, por eso le iba a contar, este, lo que me llamó la atención es que ella no hablaba, o sea, yo le decía, vos me entendés, pero ella con los con la ojitos mirada me simplemente. parpadeaba, pero ella no podía hablar hasta después, casi cuando llegó la emergencia. Ahí como que y ahí lloró, como que se Claro, desahogó. eh, también puede ser lo que dijo la compañera, que haya sido un síncope, que es esa pérdida de conocimiento pasajero, ¿bien? Y eh, esa paralización, digamos, del cuerpo momentánea, ¿sí? Sí, Que genera que eh, esa paralización del corazón y de la respiración, ¿bien? sí, También puede haber sido eso, o sea, hay muchas causas que pueden haber sido. También, por ejemplo, como, lo que dijo la compañera anterior que nombró a la ACV, mi abuelo tuvo una ACV, ni se enteró el señor, no se sí. enteró, y fue al médico porque sentía que algo tenía en el pecho, como que le molestaba, dijo. Así lo describió él, me lo acuerdo hasta el día. Sí. Le molestaba. Resulta que le había dado una ACV y no se enteró. O sea, él no tuvo ninguna secuela, no le pasó nada. Después terminó fallecido por otra cosa, eh, pero hay cosas que pueden tener síntomas y hay otras que no. El que dice usted no es el isquémico, ¿verdad? Tenés, sí, tenés dos. Tenés el isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico es el que tiene secuela, generalmente. Generalmente, exactamente. Y la diferencia que hay entre el ACV y el derrame, dijimos que el derrame era por coágulos, Sí, ¿bien? Y el ACV es cuando se tapa o se rompe una arteria del cerebro, ¿bien? sí, Bueno, en sí, el sí. caso de la señora esta, yo te hablo desde mi lado, si hubiese sido familiar hubiese pedido un examen, una tomografía. Mm. Yo le decía eso, le dije al nieto que me parecía que tenía que hacerle una tomografía. Bien, las demás, ¿qué opinan sobre el caso que planteó Ludmila? ¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Hubiesen hecho algo diferente? y no, llamar al servicio lo más rápido posible. Puede ser algo eh, al cerebelo, como un infarto del cerebelo, que también, no sé, me parece que también se desmayan, también tienen esos síntomas así. Claro, por eso mismo, o sea, me llama la atención que no le hayan hecho, aunque sea una tomografía, porque pueden ser varias las causas. Y dejarla así, decir, no, fue un simple desmayo solamente, más con lo que le ha planteado Ludmila, que ella a lo mejor está más tiempo con la señora y por ahí observa ciertas cosas que a lo mejor los familiares no. eh, pero bueno, eso depende de cada uno y de
de su médico y obviamente de la familia también. Así ¿Sí? es. Uno Y le la puede tendría que, sugerir me cosas, parece, pero hasta ahí nomás me porque parece después ellos... que Sí, sería bueno que la atendiera un neurólogo. exactamente. Así es. Bueno, seguimos. Lesiones y enfermedades ambientales. Bien. Tenemos enfermedades y lesiones por exposición. ¿Sí? ¿Cuáles serían las enfermedades y lesiones por exposición? Son las enfermedades, por ejemplo, las asociadas con el calor, ese calor extremo, ¿sí? Ese calor a una exposición exagerada, lo cual lleva a que a una pérdida de líquidos y de electrolitos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, las personas que trabajan, por ejemplo, en una fundición, ¿bien? Donde trabajan con hornos muy grandes, a mucha temperatura, muchas veces tienen esta exposición extrema asociada al calor. ¿Bien? También puede suceder a una persona, vamos a suponer, que salió a correr, a hacer ejercicio en un día muy caluroso, también puede llegar a ocasionar esto. Bien, entonces tenemos diferentes enfermedades asociadas al calor, como por ejemplo son los calambres por calor. Bien, ¿qué son? Son espasmos musculares, ¿sí? Que normalmente se da ¿dónde? En las piernas y en el abdomen. Bien, y es causado por esta pérdida de líquidos y electrocitos, perdón, ¿sí? Bien, entonces, si uno no toma ciertas precauciones, ¿sí? Los calambres estos por calor pueden transformarse en un golpe de calor. Bien, entonces nosotros, ¿qué hacemos en esos casos si a una persona le da un calambre por calor? Primeramente, tratamos de llevar a la persona a un lugar más fresco para que pueda descansar. Bien, le ofrecemos agua, ¿sí? Pero esa agua que la vaya tomando de a sorbos. Bien, otra cosa, también existen las bebidas, esas deportivas comerciales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos luego de que la llevamos a esta persona a un lugar más fresco? ¿Sí? Estiramos el músculo y lo masajeamos, obviamente suavemente, para aliviar ese calambre. ¿Sí? Normalmente, una vez que la persona, al paciente, se le pasó el calambre, sigue haciendo lo que estaba haciendo. Bien, entonces nosotros ahí en ese caso tenemos que alientar, perdón, a la persona a que tome líquido. Bien, porque seguramente los calambres también fueron por falta de líquido. Bien,
Después tenemos el otro que es agotamiento por calor. ¿Sí? Es cuando se pierde o cuando no se reponen los líquidos que son perdidos a través de la sudoración. ¿Sí? Porque acordémonos que el primer mecanismo del cuerpo para enfriarse es a través de la sudoración. ¿Bien? Entonces, cuando ese vapor, ese sudor, perdón, se evapora, se lleva el calor y enfría nuestro cuerpo. Bien, y esto sucede mayormente cuando la persona no toma líquido, no toma suficiente líquido. ¿Sí? Bien, entonces, este calor por agotamiento mayormente está acompañado por la deshidratación, por la falta de líquido en el cuerpo. Bien, entonces nosotros en ese caso tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, llevarlo a un lugar más fresco y ofrecerles bebida. ¿Sí? Bien. Los signos y síntomas de los golpes de calor serían mareos, serían dolores de cabeza, náuseas, la piel puede estar ruborizada, puede estar pálida, húmeda, puede estar de un color grisáceo o también puede estar fría. ¿Bien? Entonces dijimos que para esa atención debemos llevarlo a un lugar más fresco, donde corra aire, debemos aflojarle la ropa, ¿sí? Y también podemos hacer que aplicarles paños frescos sobre la piel de la persona. O sea, fresco con agua corriente, no fresco sacado de la heladera y colocárselo a la persona. Fresco, húmedos. ¿Bien? Otra cosa que podemos hacer es abanicar y darle ese viento para ayudar a el enfriamiento del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si la persona puede tragar y está consciente, le damos líquidos. ¿Bien? ¿Qué más? No dejar que la persona tome ese líquido demasiado rápido. Acuérdense que es de absorbito. ¿Bien? Y ahí le recomendamos al paciente que descanse en una posición cómoda y nosotros, si no estamos de servicio, llamamos al 911, ¿sí? Porque se puede deshidratar, la persona puede estar deshidratada. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si el paciente comienza con vómitos o su nivel de conciencia disminuye. También hay que hacerle un traslado rápido. ¿Sí? Entonces, si la persona comienza con vómitos, obviamente nosotros no podemos darle fluidos. ¿Sí? Puede suceder que nosotros lo subimos dentro de la ambulancia, arriba de la ambulancia, y acuérdense que cuando uno está arriba de la ambulancia, como paramédico o auxiliar del paramédico, todo lo que sea medicamentos, inyectables y demás, se coloca solo con orden médica. ¿Bien? Vamos a suponer en este caso
que el médico, que está del otro lado, nos indica ponerle un suero durante el traslado. ¿Sí? Entonces nosotros podemos reponerle ese líquido mediante el suero hasta que llegue al servicio de emergencia. ¿Sí? Bien, con respecto al golpe de calor que habíamos hablado, es lo más común, ¿sí? Ese golpe de calor es una emergencia de riesgo vital. ¿Por qué? Porque la persona puede presentar ¿qué? Cambios en el estado mental. Puede tener confusión, puede perder la conciencia, puede tener problemas para ver, puede convulsionar, ¿sí? Entonces, mayormente tienen una respiración rápida, ¿sí? Y una respiración también superficial, ¿sí? Acá también la persona puede vomitar, puede tener vómitos. La persona, al tocarla, el paciente, está muy caliente. ¿Bien? Entonces, mientras nosotros estemos ahí, ¿qué hacemos? Lo que recomiendan es, preferiblemente, es sumergir a la persona en agua fría. Fría, no, como dije antes, no fría hielo, sino fresca. Pero puede suceder que estemos en un lugar donde no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos toallas humedecidas. Colocar paños. Claro, paños, exactamente. A la persona en el cuerpo, ¿sí? Y vamos, esos paños que nosotros vamos a colocar, los vamos a ir rotando de lugar. Bien. Sí, tenemos disponibles las bolsas de hielo, ¿sí? La colocamos sobre la persona, pero obviamente no directa, sino sobre alguna toalla, sobre algún paño, ¿sí? Controlamos también la temperatura. ¿Bien? Y estos paños o estos métodos de enfriamiento que les vamos a realizar se llaman métodos de enfriamiento rápido. ¿Bien? Que se hacen más o menos durante 20 minutos hasta que el paciente mejore. ¿Sí? Luego tenemos lo que son las enfermedades o lesiones asociadas con el frío. ¿Cuáles pueden ser? Hipotermia. Hipotermia, ¿sí? ¿Alguna otra más? Congelación. Congelación. Bien. Bien. La hipotermia es cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo puede producir. ¿Sí? Entonces ahí baja la temperatura, ¿sí? Por debajo de los 35, 34 grados. ¿Sí? Entonces, esta hipotermia puede ser resultado de ¿qué? De exposición a temperaturas frías, exposición al agua, por ejemplo, ¿sí? Y tienen signos y síntomas también. ¿Cuáles son? La persona puede estar confundida, puede estar desorientada, puede temblar,
¿sí? ¿Qué más? Cuando uno tiembla, acuérdense que el temblor es para recuperar calor, ¿sí? Puede tener esa mirada, Cambios en el color de la piel. cambios en el color de la piel, ¿sí? También tengamos en cuenta que la persona podría no responder, ¿sí? Siempre puede pasar cuando tienen una hipotermia, digamos, muy avanzada. Puede el paciente morir por esto, ¿sí? También otra cosa es el tema que los músculos se vuelven muy rígidos. ¿Bien? ¿Qué sucede con los primeros auxilios para la hipotermia? Tenemos que recordar que la temperatura tiene que ir aumentando gradualmente, ¿sí? No podemos calentar el cuerpo rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque provoca ritmos cardíacos peligrosos, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un caldero, ay, ¿cómo se dice acá en Argentina? Se me fue. A ver si alguien me ayuda. Un hogar, muy bien, no me salía. Gracias. Un hogar, obviamente que al paciente no lo vamos a poner pegadito, pegadito al hogar. Sí lo vamos a poner en la habitación donde está el hogar, pero no pegado al hogar. ¿Bien? Entonces, podemos llevar a la persona a ese lugar cálido, obviamente siempre quitándole su ropa, si la ropa está húmeda, secando a la persona, colocándole ropa seca, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es envolver a la persona en sábanas secas. Vienen las mantas térmicas, que es un sobrecito de este tamaño, que es muy buena y muchas veces en la ambulancia suelen tenerlas, o si no, lo podemos cubrir directamente con algo de plástico, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso mantiene el calor del cuerpo. ¿Bien? ¿Y se le da también tragos de bebida tibia? ¿Eso es así? No te entiendo lo que me decís, perdón, ¿alguien entendió? Se dice que te dan tragos de bebida tibia para empezar a ver si reacciona la persona. Sí, sí. También tengamos en cuenta que podemos tener las almohadillas o las bolsas de agua caliente, ¿sí? Acuérdense que todo lo que sea hielo o bolsas de agua caliente no se aplican directamente a la piel, siempre con alguna toalla o alguna tela, preferentemente que en este caso que sea media fina, se lo colocamos en la piel de la persona, ¿sí? Y ahí, como dijo la compañera, si la persona puede tragar, le podemos dar pequeños sorbos de alguna bebida tibia, ¿sí? Mayormente te recomiendan que no sea con cafeína. ¿Bien? Entonces, en ese caso, sí. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bien. Y después, Sea una conocida nuestra, ¿verdad? ¿Cuán cierto es que si nosotros, por ejemplo, nos pondríamos piel a piel, como que recupera más rápido el calor la otra persona? eh, no es que
que sea ni un mito, ni tampoco que sea 100% verdad, pero obviamente vos con tu propio cuerpo, si abrazás a otra persona, transmitís tu calor, ¿sí? Pero acá en estos casos estamos hablando de una persona que tiene hipotermia, no es lo mismo que yo te diga, tengo frío y vos me abrazás, no pasa nada, o sea, sí me vas a transmitir el calor. Pero en este caso hablamos de una persona que tiene hipotermia y tu cuerpo también se va a enfriar. Eso tengamos en cuenta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si vamos a suponer en esos casos que no tengas nada, realmente no haya nada, lo que podrías hacer sin ponerte a vos en riesgo es ofrecerle tu abrigo, nada más, porque si no también te pones en riesgo vos. ¿Bien? Sí. Bien. Eso sería para un frío moderado. Claro, para un frío moderado, no un frío extremo, porque como dije, te pones en exposición vos, y en vez de una víctima vamos a tener dos. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que son congelaciones, ¿sí? Que es el congelamiento, obviamente, de la piel y de los tejidos, y que puede causar ¿qué? Pérdida en los dedos de los pies, en las piernas, en las manos, en los brazos, en los dedos de la mano, ¿sí? El paciente, ¿qué empieza? Empieza a sentir adormecimiento, ¿sí? La piel comienza a estar muy fría. Y ahí tenemos que puede ser que la piel comience a tornarse de un color blanco, de un color azulado, de un color rojizo y de un color amarillento, ¿sí? Y en uno de los casos más graves, el paciente comienza a tener ampollas y la piel comienza a ponerse de un color negro, ¿sí? Entonces, siempre llamamos al servicio de emergencia, ¿bien? Y en estos casos le brindamos la misma atención que en la hipotermia, ¿bien? Si hay ampollas, acuérdense que las ampollas no se revientan en ningún caso, ¿sí? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando manipulamos al paciente, cuando manipulamos la zona afectada, debe ser con suavidad. Nunca debemos frotar nada sobre esa zona congelada. ¿Por qué? Porque daña aún más el tejido, ¿sí? Entonces le quitamos la ropa mojada y le brindamos atención para la hipotermia. ¿Bien? Lo que no intentamos hacer es calentar directamente el área congelada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede suceder que se vuelva a congelar antes de que la persona pueda recibir esa atención médica. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros empezamos ese proceso de calentamiento, no podemos permitir que ese tejido se vuelva a congelar. ¿Bien? Porque si se vuelve a congelar, puede producir necrosis. ¿Bien? Acá podemos hacer lo que dijo la compañera, que es el contacto ese de piel con piel. Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente
sufrió un congelamiento en sus dedos de los pies. Podemos colocar sus dedos de los pies sobre nuestras manos, ¿sí? Para poder calentarlo. Eso siempre y cuando sea una congelación moderada, obviamente. ¿Bien? También podemos sumergirlo en agua tibia. Siempre, obvio, estamos hablando de una congelación moderada. ¿Sí? Si no tenemos, por ejemplo, termómetros, podemos directamente con nuestras manos tocar el agua, porque el agua no debe pasar de los 38 a 40 grados centígrados. ¿Bien? Y luego de que calentamos esa zona afectada, debemos vendarla. Acuérdense que las vendas siempre tienen que ser vendas estériles y vendas secas. ¿Sí? Y vamos a suponer que fue en el pie. Entre medio de cada dedo, nosotros vamos a colocar o un algodón o una gasa antes de vendar la herida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, hasta acá vamos a llegar y les voy a hacer un trabajito práctico, ya que las compañeras han... ya que las compañeras lo han pedido,